Vamos a entrar, Miguel, a la cuenta regresiva de 5, 4, 3, 2, 1. Q. Muy bien, buenas tardes, noches, días, amables radioescuchas de esta frecuencia XHZAA, Sachila Radio. Hoy estamos con ustedes nuevamente cumpliendo la cita semanal de este programa que se llama Pedagogizando la Vida. Programa en el cual se pretende desarrollar y analizar y traer a la discusión temas que tienen que ver con el quehacer educativo, con el quehacer pedagógico, con la relación de la escuela y la vida cotidiana. Que lamentablemente hay una corriente de opinión muy fuerte que intenta separar y como normal la escuela por un lado y la vida por otro lado. Entonces, este programa trata de dar elementos para que entendamos que la vida, la sociedad, la escuela tienen que ser una totalidad. Buenas, estimado amigo Miguel, el doctor Miguel Heraldo Saldívar, bienvenido. Gracias, mi querido amigo. Es un placer estar aquí nuevamente contigo y con los radioescuchas debatiendo temas que tienen que ver con la pedagogía, como dices, y con la vida cotidiana. Un gusto y desde aquí saludo a todos. Muy bien, pues hoy vamos a traer a ustedes un tema que es muy recurrente, que se justifica de manera muy tradicional en la escuela. El liderazgo. Vamos a revisar y analizar algunos textos que orienta el Sistema Educativo Nacional de entre sus planes y programas como objetivo de la escuela pública. Estimado Miguel, podríamos empezar con hacer una caracterización de lo que es el liderazgo. Persona que excepcionalmente es diferente a los demás y que es capaz de proponerles modos, estilos de vida, maneras de pensar. Prácticamente seguir al líder es la garantía del desarrollo social. A partir de esa interpretación muy difundida, ¿qué podemos decir al respecto, mi hermano? Mira, el tema de liderazgo es un tema fundamental y que tiene que ver de manera sustantiva con el tema de la pedagogía. Ya hemos discutido que la pedagogía es la ciencia de la educación, la ciencia de educar al hombre, la ciencia de preparar al hombre, pero no prepararlo para la vida, porque hay un eslogan por ahí que salió de la UNESCO, educación para la vida. Yo considero que no debemos educar al niño para la vida, porque la vida que nos ha reservado el sistema capitalista neoliberal es una vida oprobiosa, una vida de pobreza, de miseria, y no hay que educarlo para eso. Realmente debemos educar a los jóvenes para que sean capaces de transformar la vida. Debemos educar a los jóvenes para que sean capaces de transformar este mundo injusto en el que vivimos. Entonces, en la SED se mandan muchos mensajes, en la SED se mandan muchos mensajes, ahorita tú lo vas a decir, donde nos dicen, por ejemplo, preparar al joven para que sea un joven exitoso en esta sociedad. No dice para cambiar las injusticias de esta sociedad, sino para que sea exitoso. Dentro de las injusticias de esta sociedad, ¿qué significa ser exitoso? Es una pregunta que tenemos que hacer. ¿Qué significa lograr el éxito? Porque el criterio más importante que se usa para hablar de éxito es abandonar la pobreza, poder salir de la pobreza, ¿no? Entonces, la escuela no debe educar para la vida. La escuela no debe educar para el éxito. La escuela debe educar para que cada joven, cada niño y cada persona entienda las características del momento histórico en el que vive y cuáles son los retos que todos tenemos para poder construir un mundo donde haya dignidad y libertad. Esas dos palabras te las voy a dejar ahí marcadas y para nuestro radio escucha. Dignidad y libertad. Y ahora pensemos, ¿por qué cosas luchaba Tupac Amaru? Dignidad y libertad. ¿Por qué cosas luchaba Bolívar? Libertad y dignidad. ¿Por qué cosas luchaba Martí cuando el propio José Martí dice: yo quiero que la ley primera de la República sea el respeto a la dignidad plena del hombre?
Entonces debemos educar a los jóvenes para que luchen por la libertad y la dignidad de todos los seres humanos. Ahora fíjate lo que te voy a decir. Cuando una persona se dedica a luchar por la libertad y la dignidad de todos los seres humanos, sin que él lo busque, se convierte en líder. Tú piensa conmigo, ¿por qué luchaba Jesús de Nazaret? Por la dignidad de las personas. Cuando Jesús de Nazaret le daba pan al hambriento, estaba elevando la dignidad de esa persona. Cuando Jesús de Nazaret le daba vino al sediento o agua al sediento, estaba bregando por la dignidad de esas personas. Cuando Jesús de Nazaret curaba al enfermo, estaba trabajando por la dignidad de las personas. Entonces, el punto con el que quiero que comiencen a meditar los radioescuchas es que nos han vendido una idea de liderazgo que es una idea falsa, porque nos han hecho creer que los líderes son personas especiales, ¿no? Que tienen ciertas características, por ejemplo, que es carismático, bueno para comunicarse, capacidad de definir metas y objetivos. Aquí estoy revisando un texto, ¿no? Y diciéndote las características del líder que ellos dicen, ¿no? Que es disciplinado, habilidad para manejar las emociones y sentimientos, innovador, paciente, respetuoso. Oye, si pasamos por ese criterio a Pancho Villa, ¿no? No, imagínate si pasamos por esos criterios a los líderes nuestros, Tupac Amaru, Tupac Katari, Villa, Zapata, Sucre, Morelos, Juárez. Bueno, algunos tendrán la suerte de igual y le atinan alguna de esas características que hoy en día nos están vendiendo. Pero la mayoría no. La mayoría no. La mayoría no eran buenos comunicadores, oradores, no dar un discurso. Bueno, hay líderes que son buenos para dar un discurso. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Fidel Castro, ¿no? Excelente para dar discurso. Pero no todos los líderes son excelentes para dar discurso. Pero ¿qué característica identifica a los líderes que nosotros queremos que sean líderes? Porque ahora ustedes tienen que saber. Lo que define, voy a poner un ejemplo con el respeto de los que nos están escuchando. Un partido que aquí en México, unos partidos que aquí en México se han convertido en partidos opuestos al gobierno actual. Le llaman el PRIAN, ¿no? El PRI y el PAN. Que son partidos que defendían las posturas neoliberales. O sea, partidos que aprobaron reformas para entregar los recursos de este país a intereses extranjeros, foráneos. No estoy diciendo nada que pueda ofender. Los hechos son eso. Bueno, para esos partidos, el líder no es lo mismo que el líder para un partido que defiende los intereses del pueblo. El liderazgo para un partido como Morena no puede ser el mismo liderazgo que para estos otros partidos, porque los mueven intereses diferentes. Para estos otros partidos que mencioné, que hoy no están en el gobierno y se han convertido en críticos de este gobierno actual, para ellos lo importante eran intereses privados, intereses particulares. Lo importante era la banalidad, el lujo, la ganancia a costa del erario público de este país. No estoy diciendo nada que no se pueda comprobar, para que no se me vayan a enojar por ahí. Bueno, el liderazgo para ellos no es el mismo liderazgo que el liderazgo, por ejemplo, del general Cárdenas. Porque Cárdenas no estaba intentando defender los intereses privados, foráneos. Cárdenas estaba defendiendo los intereses de la nación. Cárdenas estaba peleando las riquezas del país para el país. Entonces Cárdenas establece un tipo de liderazgo diferente a otros tipos de liderazgo. No es lo mismo el liderazgo de Benito Juárez, ¿verdad? No podemos comparar el liderazgo de Benito Juárez con otros liderazgos que se dieron en la historia de México, como por ejemplo el liderazgo de Porfirio Díaz. No son iguales. ¿Por qué? Porque perseguían objetivos diferentes. Uno perseguía la dignidad, la independencia de México, de Francia, de España, defendiendo los intereses de la nación. El otro defendía intereses privados, intereses de pequeños grupos empoderados que lucraban a costa del pueblo de México. Entonces, no podemos, cuando hablamos de líder, hacer como este documento que tenemos aquí que dice características de un líder, ¿no? Y esto se le enseña a los muchachos, desgraciadamente es así.
carismático, capacidad de comunicarse, capacidad de definir metas y objetivos, disciplinado, capacidad de influenciar en su subordinado. Esto es un elemento importante. Está diciendo que el líder es capaz de influenciar en su subordinado. Los líderes que yo mencioné, por ejemplo, Jesús de Nazaret, por ejemplo, Fidel Castro, Tupac Amaru, Bolívar, Sucre, Morelos, Chávez, el comandante Chávez, ellos no trataban de influenciar en sus seguidores, ellos se dedicaban a generar conciencia. No es lo mismo influir en una persona que crear conciencia para esa persona. Porque cuando uno trabaja para que una persona sea consciente, uno respeta la dignidad y la libertad de esa persona. Sé consciente y decide. Cuando uno influencia en las personas, de muchas maneras se agrede la dignidad de esas personas. Porque yo pretendo influenciarte para que tú actúes según mis objetivos. Yo pretendo influenciarte para que tú actúes según mis propósitos. Pongamos el ejemplo del presidente de México actual. Yo sé que la oposición se enojará con esto que voy a decir, pero AMLO en las mañaneras no intenta influenciar en sus seguidores, intenta compartir conocimientos, saberes, conciencia de la historia, conciencia de lo que pasó, para que la gente tome decisión conscientemente de lo que está haciendo, para que la gente sepa hacia dónde va y por qué. ¿Por qué se toman unas medidas y no otras? O sea, no es lo mismo dar conciencia que influenciar. Influenciar es, por ejemplo, cuando Peña decía, vamos a estar mejor con la reforma energética, va a disminuir el costo del gas con la reforma energética. O sea, proponían cosas falsas para influenciar en la decisión de las personas. No daba conciencia, no decía la verdad, mentía, engañaba. Ahí te lo dejo, después continuamos. Claro, Miguel, fíjate qué importancia tiene esto, porque cuando los planes y programas establecen que quiere reorientar el liderazgo, hay mucha literatura, ¿no? Y que está ampliamente difundida por los medios de comunicación oficiosos que reproducen estas ideas. Pero aquí dejaste sobre la mesa dos conceptos que espero que podamos ampliarlos más adelante y que pediría a los padres de familia que tomen en cuenta. Dos conceptos claves, la dignidad y la libertad, que una persona que ejerza un verdadero liderazgo no pasa sobre ellas, sino las construye. Y la otra, cada líder o cada liderazgo en un momento histórico tiene diferentes propósitos, así que están ligados con la historia. ¿Cuáles serán los propósitos históricos de este momento? Regresamos en un momento, estamos hablando de liderazgo con el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. No se pierdan, corran la voz con los vecinos. Regresamos después de esta identificación de la radio. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara. Bien, ya estamos de regreso en esta frecuencia que se transmite en el municipio de Sachila por la frecuencia 96.3 de la frecuencia modulada. También pueden consultar por internet por medio del portal www.Sachila Radio. Ahí les aparece la liga para que puedan reproducir y escuchar este programa hasta donde la internet los cubra. Estamos hablando de un tema muy recurrente en el objetivo educativo, la creación de liderazgos. Válido porque a lo largo de la historia ha habido figuras que han sido verdaderos líderes. Y nos decía el doctor Miguel, líderes que en su momento histórico han tenido diferentes objetivos, diferentes propósitos. Sin embargo, hoy es válido también caracterizar otra diferencia. Es muy diferente los objetivos de un líder de los opresores, en este caso de la derecha, a un líder de los oprimidos. El sistema educativo, ¿qué tipos de liderazgo debería estar formando, Miguel? Queda muy claro que vivimos en una sociedad polarizada, dividida en clases, y hablaste de las características de la dignidad y de la libertad que una persona que se proponga tener liderazgo no debe de trastocar, sino cultivar. ¿Qué otras características debiera tener un líder desde esta percepción
de los beneficiarios de la educación pública. Adelante, Miguel. Es importante que las personas que nos están escuchando entiendan que toda esta teoría del liderazgo surge con el desarrollo de las técnicas de dirección empresarial, con el Taylorismo. El desarrollo del capitalismo implicó también el desarrollo de formas de dirigir para lograr que la empresa capitalista fuera más eficiente, más eficaz, ¿no? Y con el Taylorismo aparecieron técnicas de dirección que permitan, por ejemplo, dirigir grupos humanos para aumentar la producción en una fábrica. Evidentemente, una fábrica donde los trabajadores reciben un salario de miseria y están explotados, como ocurre en las fábricas y en las empresas del imperialismo neoliberal, necesitamos un tipo de liderazgo carismático. O sea, hay que tener un jefe carismático porque además necesitamos que todo el tiempo te estén entreteniendo, ¿no? Te estén convenciendo, te estén influyendo para que tú continúes luchando y matándote por cumplir los objetivos de una empresa que ni es tuya y no aumenta tus ganancias con el aumento de la ganancia de la empresa. Eso hay que entenderlo. Entonces el liderazgo empresarial busca características que permitan aumentar la producción. Pero esa no es la urgencia de los oprimidos. Los oprimidos quieren liberarse, quieren emanciparse. Por tanto, el liderazgo para un oprimido implica otras cosas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de líder, por ejemplo, tipos de liderazgo, los textos académicos suelen hablar de un líder democrático, el líder carismático, el líder nato, y te enumeran varios tipos de liderazgo. Nunca te dicen el líder con conciencia histórica. Líder con conciencia histórica. Y fíjate qué interesante. Cuando Fidel Castro da la definición de revolución, comienza diciendo, revolución es sentido del momento histórico. Ahí se une el liderazgo con pedagogía. Una de las misiones más importantes de la pedagogía es construir con los jóvenes un sentido del momento histórico. Evidentemente, las reformas educativas que se dan dentro del capitalismo no ponen como objetivo desarrollar a los jóvenes sentido del momento histórico. Los objetivos son cognitivos, de aprendizaje, aprenderse las leyes de Newton, aprenderse la tabla periódica, aprenderse las reglas de acentuación, ¿no? Aprenderse la división celular por mitosis y meiosis, la respiración celular aeróbica y anaeróbica. Pero esas cosas no liberan a nadie. Esas cosas no dan conciencia. O sea, a la escuela le han arrebatado, fíjate, en las últimas reformas que se han hecho en México, por ejemplo, disminuyeron sustantivamente el tiempo dedicado a la filosofía. Eliminaron la estética, la ética, la lógica. Disminuyen el tiempo dedicado a la historia. O sea, aquellas áreas de las humanidades que son fundamentales y sustantivas para desarrollar la conciencia del momento histórico, conciencia histórica, han sido eliminadas poco a poco. Y mira, peligroso. Apareció por ahí un eslogan de contextualizar la educación. Muchos maestros nos sumamos a ese eslogan. Y hay muchas escuelas haciendo proyectos, los niños que van al río, levantan piedrecitas, estudian la historia de la comunidad, estudian la historia de sus ancestros, pero no tienen conciencia del momento histórico, no estudian la historia de la explotación, no estudian la historia del despojo. Esas historias que nos proponen se estudian al margen del capitalismo neoliberal. Como si la cultura fuese un espacio de congruencia, de felicidad, donde nos encontramos con grandes cosas que construimos. Y el niño se aprende momentos históricos importantes, pero el niño no descubre el despojo actual, la explotación actual. Si estudiamos a Villa, si estudiamos a Zapata y si estudiamos a Juárez, lo hacemos como si las urgencias de esos momentos históricos que llevaron a esos hombres a arriesgar y a dar la vida por la dignidad y la libertad de las personas no fueran urgencias de este momento histórico. O sea, la escuela no convoca el pensamiento revolucionario. La escuela no convoca el pensamiento emancipador. La escuela no convoca el pensamiento liberador. Por tanto, la escuela no construye líderes. Construye personas que van aprendiendo para trabajar en una fabriquita, para tener un oficio, para pasarse su vida de obreros explotados, mientras el sistema capitalista neoliberal continúa destruyendo al medio ambiente
y enriqueciéndose a manos llenas con el trabajo de millones y millones de obreros, campesinos, ama de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros de aquí decimos, para nosotros, para los oprimidos, un líder tiene que tener una primera característica fundamental: conciencia del momento histórico. Segundo, para nosotros los oprimidos, un líder es una persona que pone su existencia individual al servicio de la dignidad y la libertad de los seres humanos. No vive para sus egoísmos, no vive para sus urgencias personales, sino que vive para la liberación y la emancipación. Un líder se proyecta hacia la humanidad en la concepción de los oprimidos. No vive para su grupito. No vive para sus intereses gremiales. No vive para sus intereses de fracciones. El liderazgo para los oprimidos de hoy es un hombre que pone su vida al servicio de la dignidad y la libertad plena de los hombres, de todos los hombres. Entonces, el líder no vive para Morena. No, el líder milita en Morena, pero trabaja para todo el país y para todo el mundo. No limita la intención de sus acciones ni a un partido ni a un grupo. Él piensa en colectividades, él piensa en humanidades. Esta frase de Martí significa exactamente lo que quiero decir. Martí nos dijo, patria es humanidad. Esa frase del apóstol de la Revolución Cubana, patria es humanidad, significa que el líder piensa en la dignidad de los hombres y las mujeres de todos los lugares del mundo. Esto coincide con un planteamiento de Ernesto Che Guevara cuando el Che dice el verdadero revolucionario es aquel hombre que siente en carne propia la injusticia cometida en cualquier lugar del mundo. O sea, el líder es un hombre cuyo corazón late por todos los hombres de la tierra. Esos son dos rasgos fundamentales, te lo repito para que quede claro. Primero, la conciencia histórica, conciencia del momento histórico. Y segundo, un líder pone su vida al servicio, no vive para sí, no vive para sus egoísmos, no vive para sus ambiciones, no vive para sus mezquinas metas personales, vive para darse, así como Jesús de Nazaret, así como Tupac Amaru, Tupac Katari, Bolívar, Sucre, Morelos, Martí, Juárez, Villa, Zapata, o sea, tantos y tantos hombres y mujeres en el mundo que pusieron sus vidas al servicio de la dignidad y la libertad de los seres humanos. Incluso donaron su propia vida. Para mí eso es un líder desde la visión de los oprimidos. Muy bien, doctor, muy claras las ideas que estás expresando y justamente quisiera que llegue este mensaje pues, a los padres de familia, ¿por qué no a los propios trabajadores de la educación de este su programa que es Pedagogizando la Vida? ¿Cómo vincular la vida cotidiana con esa labor que se desarrolla dentro de la escuela y que el resultante es que la vida, todo acto es pedagógico? Y hoy con un tema en el que incluso se plantea como objetivo del sistema educativo nacional la creación de líderes, pero a veces queda un poco corto con respecto a la caracterización que se hacen del líder, ¿no? Es un líder que corresponde a un modelo de relación social de producción, en donde se defiende la propiedad privada, una orientación individualizante del sujeto que participa en la escuela. Un sujeto aunque está conviviendo con los demás compañeros, pero se fomenta esa situación en la que vas a avanzar solo. Tú preocúpate por tu buena calificación, olvídate del resto del grupo, cuando hay otros factores que también pudieran, hasta ahí pudiéramos decir, si vamos a generar estudiantes líderes, ahí pudiéramos estar también orientando que ese estudiante vaya tomando conciencia de que su grupo tendría que avanzar de manera acompañada. Y como decía Miguel, justamente el líder es, bueno, vamos a tomar como válido la existencia del líder porque, como lo dice también Martí, a veces hay hombres que llevan el decoro de 100 hombres. Los líderes no se dan en maceta,
no son garbanzos de a libra, ¿verdad? Son, algunos sujetos reúnen ciertas características excepcionales, pero lo que les da fortaleza es lo que está planteando Miguel, que a veces si no hacemos conciencia, el propio programa educativo nos deja un poco cercenado esta caracterización. Estamos con el doctor Miguel Ramos Aldívar Carrillo en esta frecuencia XHZAA. Vamos a una identificación de la radio y regresamos. No se corte, no se vaya. Aquí estamos de regreso. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amables radioescuchas, ya estamos nuevamente de regreso con ustedes en esta frecuencia de la radio comunitaria de la voz de Sachila, Sachila Radio. Hoy estamos platicando de el liderazgo, pero haciendo una caracterización, una diferenciación de dos enfoques, básicamente porque son dos clases sociales en las que se encuentra dividida nuestra sociedad. Ahora la pregunta es, ¿a quién corresponde, a quién sirve, a qué intereses sirve la escuela? Bueno, si hacemos conciencia, podemos ir rescatando ese significado y de acuerdo con la explicación que nos daba el doctor, pues vemos que hay ciertas características para un líder que necesitamos la clase oprimida. No necesitamos líderes que nos ayuden a reproducir el mismo sistema de sujetos carismáticos, individuales, autoritarios, eficaces, que sean capaces de cumplir los dictados de la empresa. Miguel, quisiera solicitarte que nos amplíes qué otras características debe reunir este liderazgo para nosotros los oprimidos. Bueno, fíjate, nos estamos acercando a lo que sería un liderazgo emancipador. El término liderazgo emancipador no lo vamos a encontrar en los textos, ¿no? Liderazgo emancipador, el líder que se dedica a construir la emancipación. Creo que es un liderazgo válido y lo hemos tenido en la historia muchas veces. Tú hablaste de la idea esta de José Martí, que hay hombres que llevan en sí el decoro de muchos hombres, ¿no? De José Martí. ¿A qué se refiere Martí en este elemento? Bueno, pensemos, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante antiguo, este esclavo que se rebeló contra Roma, Espartaco. Los sistemas de dominación no solo se basan en la fuerza, también se basan en la dominación, establecen hegemonía con la fuerza, pero también a través de la cultura. Educan a los esclavos para que vean la esclavitud como algo natural, como algo deseable, ¿no? Incluso muchas religiones fortalecieron los sistemas de esclavitud con mensajes de que el premio al más pobre y al más oprimido y más sufrido llegaría después de la muerte, con lo cual inmovilizaban la capacidad de lucha de enormes masas de oprimidos que no leían, no escribían, no tenían conciencia del momento histórico. Entonces Martí se refiere precisamente a eso. Por muy poca conciencia, por muy fuerte que sea la dominación, siempre va a haber hombres que llevan en sí el conocimiento, el decoro, el arrojo, la capacidad de sacrificio de muchos hombres, como Jesús de Nazaret y muchos otros que yo he mencionado en este programa. O sea, tenemos que darnos cuenta que nos dominan también con la incultura. Nos dominan con los vicios. El opio fue fundamental para la dominación de China. El alcohol jugó un papel fundamental en la dominación de la náhuatl. Eso no lo discutimos mucho. Pero nuestras comunalidades en sus fiestas están llenas de personas embriagadas y productos embriagantes que supuestamente nos dan felicidad y dicha. Eso no es cierto. Y suele ocurrir, no en todos los lugares, pero suele ocurrir que incluso las fiestas de nuestros pueblos no movilizan cultura, conciencia histórica. No se abren las bibliotecas, no aparecen teatros, no aparece poesía, no. Todo se reduce al consumo de embriagantes y otras cosas. Son análisis que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son otros 3 rasgos que yo creo que un líder tiene que tener? Primero, no hay liderazgo emancipador sin conciencia. El líder emancipador tiene conciencia y, en primer lugar, conciencia en 4 dimensiones básicas. Antiimperialista, anticolonialista, primero, perdón.
Conciencia anticolonialista. Conciencia antiimperialista. Conciencia antineoliberal y conciencia antimachista. Estos serían los 4 jinetes del apocalipsis que todavía hoy están cegando la vida de millones de seres humanos. Capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo. Muchas relaciones nuestras son coloniales, neocoloniales. Y el machismo, ¿no? Como fundamento básico de todos estos sistemas de explotación. Entonces el liderazgo necesita conciencia, pero ahora mira, te voy a decir un rasgo que tiene que tener el líder. Porque para llegar a esta conciencia profunda del momento histórico, un verdadero líder emancipador tiene que ser un estudioso concienzudo, un estudioso permanente. Ejemplo, Nelson Mandela en la cárcel se pasó sus 25 años preparándose, estudiando, aprendió la lengua de su enemigo. Se sabe que Ernesto Che Guevara cargaba en sus mochilas sus libros de filosofía y sus anotaciones. Un alto al fuego y estudiar. En la guerra de liberación cubana iban construyendo escuelas. Villa construyó muchísimas escuelas, él mismo lo decía. ¿Por qué? Porque el liderazgo emancipador reconoce la importancia que tiene el conocimiento como una ruta para llegar a la conciencia histórica. No el conocimiento en sí como un valor que me pone por encima de otros seres humanos. Esa banalidad no le importa al líder emancipador, sino el conocimiento como una ruta, el conocimiento como una vía para llegar a la conciencia de la historia, al sentido del momento histórico, al reconocimiento tanto del verdadero enemigo como del despojo al que hemos sido sometidos y al que estamos siendo sometidos actualmente. Entonces, el líder emancipador es un estudioso. Y no sé si tú sabes, cuando al Che lo designan ministro del banco, empezó a estudiar matemática con un maestro de la Universidad de La Habana. Hubo un momento que el maestro le dijo, mire, comandante, ya yo le enseñé a usted todo lo que yo sabía. Bueno, pues vamos a estudiar tal cosa entre los dos. Estudiando, dominando la ciencia, dominando la técnica, estudiando filosofía, estudiando la historia. Por ahí están los libros de apuntes filosóficos de Ernesto Che Guevara, los tengo por aquí. Fenomenal, los análisis, las meditaciones, los pensamientos que guiaban a esa persona. Nos dominan con las ideas. La batalla es de ideas también. El líder tiene que ser un estudioso. Y por último, termino con este otro rasgo del liderazgo. Te dije, el líder tiene que tener conciencia, tiene que ser un estudioso. Y por último, y esto es básico, compañero, el líder tiene que ser un pedagogo. El líder no solo dirige, el líder no solo alumbra el camino, va adelante, marcha primero. El líder educa. El líder enseña. Muchísimas anécdotas del Che, donde él iba educando a los soldados, preparándolos. Hay un ejemplo de que él estaba visitando una fábrica de tabaco y el director de la fábrica de tabaco le regala al Che una caja de tabaco. Y el Che le pregunta, ¿esta fábrica es suya? No, no es mía. Entonces no me regales una caja de tabaco, este tabaco pertenece al pueblo. Y le dijo, si tú cruzas la calle, compras un tabaco y me lo regalas, yo te lo agradecería. Fíjate, eso es un acto educativo. Eso es un acto que poco a poco se va educando. Entonces, el líder tiene que ser un educador. Y yo, con la disculpa de los que no coincidan, me baso en datos para hablar. Tengo un pensamiento, sé que hay mucha gente que no va a coincidir conmigo, pero yo considero que las mañaneras son una clase, no solo de historia. El presidente de México en las mañaneras nos está dando una clase magistral de historia, pero también nos está dando una clase magistral de cómo se hace la política. Nos está dando una clase magistral del respeto a las diferencias, porque él escucha todas las preguntas, responde todas las preguntas. Con respeto, algunas preguntas uno hasta se enoja, dice, pero ¿cómo están preguntando algo así? Porque muchas preguntas llevan doble intención, doble sentido. Quieren lacerar, quieren hacer daño. Muchas preguntas quieren confundir, quieren hacer al pueblo creer lo que no es. Entonces, esa mañanera tiene una función pedagógica que nosotros tenemos que defender. El derecho. Y te digo otra más.
todo el proceso de transformación en México tiene que constituirse en un acto pedagógico, en un acto educativo, educarnos. Y una de las acciones que yo creo que es más importante para educar al pueblo son las consultas populares. Las consultas populares no son un instrumento solo para considerar lo que la gente piensa, sino que la consulta popular es también una herramienta para educar a las personas a participar en asuntos que le conciernen y en los que no habían participado hasta el día de hoy, porque el neoliberalismo es un sistema dictatorial que no considera al pueblo, lo expolia, lo explota, lo despoja de riqueza. Cada vez que se dice se va a hacer una consulta, aunque no se tengan los resultados que se quieran, hay que ver a la consulta como un momento educativo, un momento en el que el pueblo que antes no era consultado tiene que ir poco a poco ganando átomos de conciencia histórica, de sentido del momento histórico, de responsabilidad histórica. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan, ¿usted considera que se debe juzgar a personas que le robaron a este país? Yo tengo el deber histórico de decir si lo creo o no. No es correcto que no salga. Eso es faltar a mi condición de ciudadanía. Pero eso hay que educarlo, porque el pueblo no estaba educado en la ciudadanía. El pueblo estaba educado en Bote Esponja, el Chavo del Ocho, en un conjunto de programas pseudoculturales para entretenerlo. El pueblo no tenía conciencia, la está ganando poco a poco, paso a paso, átomo a átomo, decisión a decisión. Por eso es importante que los maestros veamos la dimensión educativa, la dimensión pedagógica que tiene todo este proceso, donde las personas se han ido incorporando poco a poco a la transformación de la sociedad mexicana, para bien o para mal. No quiero tomar partido, pero sí me parece fenomenal que se le pregunte a la gente y que la gente salga y que la gente diga y que la gente se exprese. Me parece fenomenal, porque ¿qué es democracia si no es? Entonces, el líder emancipador, cierro con esto, es una persona con una profunda convicción democrática. Cree en el pueblo, confía en el pueblo y se arrodilla allí donde su pueblo se arrodilla. Una diferencia enorme. La idea que nos venden es el líder carismático, único, excepcional, muy bien vestido, ese que emana seguirlo, dijera la literatura tradicional de liderazgo. A entender que el líder es el padre de familia. El líder puede ser el maestro, pero que ese maestro tenga estas características, que se preocupe por tener conciencia histórica, conciencia y conocimiento del devenir histórico de nuestro país. También que se vuelva un hombre profundamente estudioso. Que el modelo del maestro sea aquel que anda con su libro bajo el brazo, y eso ya está educando, está poniendo un modelo de vida, y que al final de cuentas, estos que sean permanentemente actos educativos. Les recordamos, estamos en su programa Pedagogizando la Vida, con los invaluables consejos y orientaciones del doctor Miguel Erasmo Saldívar Cardillo. Estamos en la frecuencia 96.3 de FM. Los esperamos para cerrar este programa después de esta identificación de la radio. En un momento volvemos, no se vayan. Bien, amable Radio Escucha, ya estamos nuevamente ya en la recta final del programa, de enriquecedor programa de este día. Es tan determinante el tema del liderazgo, de formar líderes, que está formado en uno de los objetivos en el 1.11 del programa de estudios vigentes en el estado de Oaxaca, que son el plan y programa 2011 de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a reflexionarlo un poco a la sombra y a la interpretación de las características que nos describía el compañero Miguel, para que haya mayor claridad. Miguel, vamos entonces para cerrar estas características. Dice aquí, el objetivo 1.11 dice reorientar el liderazgo. Bien, Miguel dice, reorientar el liderazgo implica un compromiso personal y con el grupo, una relación horizontal en el diálogo informado
que favorezca la toma de decisiones centrada en el aprendizaje de los alumnos. Se tiene que construir y expresar en prácticas concretas y ámbitos específicos. Para ello se requiere mantener una relación de colegas que, además de contribuir a la administración eficaz de la organización, produzca cambios necesarios y útiles desde esta perspectiva. El liderazgo requiere de la participación activa de estudiantes, docentes, directivos escolares, padres de familia y otros actores en un clima de respeto, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. ¿Hasta ahí paramos, Miguel? Me parece muy ilustrativo eso que acabas de leer, porque coincide exactamente con lo que hemos venido hablando. Las propuestas educativas que son construidas por el capitalismo no buscan liderazgo histórico, con conciencia histórica, con sentido del momento histórico, liderazgo emancipador, como le hemos llamado en este programa, sino que reducen el liderazgo a un conjunto de características personales, de respeto, de tolerancia, de aceptación de las diferencias. Todo esto hay que entenderlo con mucho tino y delicadeza. No podemos tragarnos todo esto así sin ver qué es lo que nos están diciendo. Porque no podemos olvidar que tolerar lo intolerable es un crimen contra la humanidad. No se puede tolerar todo. No se puede tolerar el fascismo. No se puede tolerar la homofobia. No se puede tolerar el asesinato de nuestras compañeras impunemente. No se puede tolerar la explotación. No se puede tolerar la destrucción del medio ambiente. La sistemática destrucción del medio ambiente por el capitalismo. Evidentemente el sistema capitalista, en lo que destruye al medio ambiente y explota a los hombres, nos manda un mensaje de tolerancia. Porque el sistema capitalista quiere que seamos explotados, educados, que no pataleemos, que no protestemos, que no hagamos bloqueo, que no nos enfrentemos al sistema. Entonces hay que ver, porque muchas veces la palabra tolerancia no se refiere sino a la incapacidad de rebelarse de los oprimidos. Y eso no es tolerancia, eso es sumisión. Eso es un acto de sumisión. Y evidentemente el capitalismo tiene que promover tolerancias porque él mismo genera enconos, explotaciones, injusticias. Y eso es interesante que lo veamos con mucho cuidado para no cometer errores, no confundirnos. Yo prefiero sustituir la tolerancia por la conciencia. Una persona con conciencia, que es mije, no ataca a un zapoteca, tiene conciencia histórica. No ataca a un taíno por ser taíno. Una persona con conciencia que es heterosexual no agrede a un homosexual o a un bisexual. Sabe que es su derecho, que es su vida íntima, privada, que no tiene por qué meterse en eso. Una persona con conciencia sabe que los valores no dependen de las orientaciones sexuales de nadie. Las personas actúan por valores, se rigen por valores. Y un valor importante para un líder emancipador es la conciencia histórica. Ahora, el líder emancipador tiene que tener otras dos características que no te mencioné ahorita, que creo que son fundamentales, porque si no, no se proyecta hacia lo social. Y estas características, desgraciadamente, no se enseñan en la escuela. Primero, el líder emancipador tiene que tener capacidad organizativa. Organizar grupos. Los jóvenes tienen que aprender a organizarse y la escuela debería tomar la organización como un objetivo fundamental educativo para los jóvenes. Evidentemente, desde la escuela, organizarnos para levantar la basura del río, organizarnos para hacer consultas con respecto a la calidad de las clases, si nos gustan o no las clases, si satisfacen nuestras necesidades. Organizarnos para hacer consultas en la escuela sobre los proyectos escolares y los objetivos educativos que la escuela debería construir. Porque tenemos una escuela que comúnmente, no en todos los casos, pero comúnmente no consulta a los jóvenes. Tenemos un gobierno y un presidente que consulta todo el tiempo al pueblo y tenemos escuelas que muchas veces no consultan a los padres, no consultan a los jóvenes. Se toman decisiones al margen de. Entonces, si queremos educar un liderazgo en la escuela, tenemos que proponernos la consulta y la movilización como dos instrumentos pedagógicos fundamentales, incluso métodos educativos. La consulta como método educativo en la escuela. Consultar varios temas con los muchachos y los enseñamos
a asumir su condición ciudadana. O sea, a participar de las decisiones escolares que los afectan a ellos. Si no asumen su ciudadanía dentro de la escuela, ¿cómo van a asumir su ciudadanía después en la calle? Un joven que en la escuela está acostumbrado a que lo consulten y participa en las consultas, analiza los resultados. Cuando salga a la calle como un ciudadano ya en edad de votar, va a exigir que se le consulten las decisiones fundamentales. Por eso, la capacidad organizativa de un líder también debe ser un objeto educativo que desde la escuela se trabaje. Eso no está en esto que tú leíste. Esto que tú leíste se queda en un conjunto de rasgos de la apariencia, de la forma, pero no va a la esencia. A ver, no necesitamos líderes que vayan a Televisa para que le arreglen el rostro y los peinen y le cambien la imagen. Necesitamos líderes con conciencia, con conocimiento. Es neuronas lo que necesitamos, no apariencia. Neuronas, no belleza, pensamiento. Gente que piense, que razone. Entonces dije, la capacidad organizativa es fundamental para un líder emancipador. Y por último, la capacidad movilizativa, de convocatoria, aprender a convocar y tomar la convocatoria como una tarea fundamental. Pero fíjate, las convocatorias de los líderes emancipadores siempre están en torno a intereses públicos, no a intereses privados y personales. Cuidado. Cuidado. Comencé esta plática dejando muy claro que los líderes se diferencian, en primer lugar, consulta al pueblo. Te doy las gracias, mi amigo, por invitarme a compartir este espacio de Pedagogizando la Vida y este tema que me parece un tema fundamental. Muy bien, sí, fundamental, Miguel, de tal manera que en este apartado de este objetivo plantean que el liderazgo es determinante para el aseguramiento de los propósitos que resultan fundamentales en la calidad educativa. Ya tendremos para otro programa hablar un poco de calidad educativa porque en el debate que se da en nuestro estado, calidad genera bastante confusión. Ya tendremos la oportunidad de tener una interpretación más histórica, más pedagógica, más educativa. Por el momento los dejamos con la pertinencia del tema que hoy trajimos sobre la mesa porque formar líderes, ¿para qué? Para que el sujeto cuando salga de la escuela busque a un líder que lo dirija, o formar líderes para que organicen, para que generen conciencia, para que propongan modelos de terminar con las injusticias que vivimos en esta sociedad. Pues hasta aquí dejamos por este momento. Agradecemos infinitamente la participación del compañero doctor Miguel Erasmo, que tiene la buena voluntad de donarse a todos los radioescuchas con sus reflexiones, que son resultado precisamente de la formación, del constante estudio, de la constante reflexión de esta temática. Hasta aquí los dejamos, Miguel. Los esperamos en un próximo programa por esta su frecuencia XHZAA Sachila Radio. Que tengan buena tarde y nos vemos en una semana más. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, gracias. Entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.